Joseba Larrañaga. Tiempo de juego. COPE. Estar informado. 11:13, hora menos en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de tiempo de juego de este domingo. Estaremos como siempre hasta la 1:30 de la madrugada, contándoles hasta las 12 lo que ha dado de sí la actualidad en el mundo del deporte, y a partir de la medianoche analizándola más detenidamente en el tertulión. Una actualidad que en los últimos minutos pues ha sufrido una sacudida después de conocer las declaraciones durísimas declaraciones que ha hecho Xavi Hernández, el que fuera gran estrella del Barça, tanto en el terreno de juego como en el banquillo, en contra de Joan Laporta, cuando estamos enfrascados en la campaña electoral que determinará quién llevará las riendas del Barça, quién será el nuevo presidente a partir del 15 de marzo. Enseguida les detallamos todas esas declaraciones que, insisto, van básicamente dirigidas en contra de Joan Laporta y acusándole de que Messi no volviera al Fútbol Club Barcelona, porque dice en esa entrevista a La Vanguardia Xavi Hernández que Leo estaba fichado en enero del 2023, que contactaron con él, que le dijo que tenía la ilusión de volver, pero Laporta le dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se podía permitir. Y de repente Leo Messi, que era amigo suyo, con el que hablaba constantemente, dejó de cogerle el teléfono porque consideraba que Xavi también estaba involucrado con Joan Laporta. Él dice que es todo lo contrario. Enseguida profundizamos, pero la jornada nos ha dejado básicamente la victoria de los 4 primeros clasificados en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División, así que todo sigue igual en la parte de abajo, y el último partido intensísimo que se ha jugado en Mestalla y que ha supuesto una doble remontada del Valencia para hacerse con los 3 puntos. Valencia 3, Alavés 2. Qué partido tan intenso. Rubén Martín Mestalla, ¿qué tal, Rubén? Muy buenas. ¿Qué tal, Joseba? Buenas noches, ya lo creo. Ha tenido de todo, ¿eh? Un penalti en el segundo 30, penalti que los que estaban viéndolo por la tele no era, se ha adelantado el Alavés. 2 rojas en el descuento a Pacheco y a Guevara en el Alavés, que la factura es durísima. Un penalti para ganar el partido en el descuento del Valencia, que lo ha metido Hugo Duro. 5 goles del Corberán, vete ya a Mestalla boca abajo porque ha remontado su equipo 3 años después, lo ha tenido todo el partido. Muy bien, pues me imagino que habiendo ahora ampliado el terreno que tiene con respecto al descenso, la felicidad será máxima en Mestalla y para el Alavés, 2 puntitos por encima del descenso en el estreno de Quique, que no ha podido sumar. Así que por ahí irán las cosas en cuanto a las declaraciones y en cuanto a las reacciones. Huguito Ballester, ¿qué tal, Hugo? Muy buenas. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas, así es. Bueno, estamos esperando aquí a la puerta de la sala de prensa a los 2 entrenadores. Primero llegará Quique Sánchez Flores, después de ese mazazo, como te describía Rubén, porque la factura es grande, también con las expulsiones de Guevara y Pacheco en el tiempo añadido, y con esta remontada que ha sufrido a manos de un equipo que estaba muerto, con Mestalla entregando la cuchara después del enésimo despropósito de ver al equipo que en un partido clave no conseguía dar el do de pecho, pero se ha encontrado con esas 2 acciones, primero el gol de Sommer y luego el penalti que ha transformado el propio Hugo Duro, que han hecho que pasáramos aquí del drama más absoluto, con el Valencia ahora con 2 partidos a domicilio frente al Real Oviedo y el Sevilla de manera consecutiva, a pensar que el Valencia no está matemáticamente salvado, pero ha dado un paso de gigante metiendo tierra de por medio con 7 puntos ya de distancia con los puestos de descenso. Hemos vivido esa esquizofrenia de Mestalla a la que por desgracia le tiene ya acostumbrado este equipo en los últimos años. Recuerdo que de las últimas 4 temporadas el Valencia ha peleado por no descender en 3 y es una victoria con una remontada incluida que yo creo que le va a dar energía al vestuario ya definitivamente para dar un paso al frente, ya no con tanta presión y con jugadores importantes, determinantes, como por ejemplo hoy ha marcado Javi Guerra, la aparición en el mercado de invierno de Guido Rodríguez. Yo creo que este equipo tiene que dar un paso al frente y después de este colchón con los puestos de descenso, pues todavía más. Pues enseguida volvemos hasta Mestalla para conocer la opinión de los protagonistas. El Valencia 7 puntos por encima del descenso, el Alavés se queda 2 puntos por encima del descenso. El primer testimonio que vamos a escuchar, evidentemente, es el de Xavi Hernández en esa entrevista que acabamos de leer en el diario La Vanguardia, en la que remete duramente contra Joan Laporta, el principal candidato que tiene ahora mismo a las elecciones a la presidencia del Fútbol Club Barcelona, y en la que explica por qué se decide ahora a hablar. En su momento pagué dinero para venir a entrenar al Barça, salí del Barça perdonando 11 millones de euros, entonces no soy un culé dudoso y por eso he decidido no hablar este año y medio más o menos, pero llega un punto que veo muchas injusticias, muchas situaciones que no son verdad. Creo que el relato que se cuenta desde el club es falso, es totalmente falso. A mí me llama Laporta estando yo en Qatar y me dice que si estoy dispuesto a venir. El Barça me había contactado ya 2 veces anteriores. Dije que no lo veía y al final confío en Laporta.
Y para mí este fue el gran error, porque al final me ha acabado fallando, no me ha dicho la verdad. De hecho, él prescinde de mí como entrenador, no diciéndome verdades. Es decir, a mí me falló. Mi error fue confiar en Laporta. Eso es lo que dice sobre su relación con Joan Laporta, en este caso la relación directa, pero añadimos ese tema tan importante como el fichaje de Leo Messi, que dice Xavi que estaba prácticamente hecho. En enero de 2023 contactaron con él y le dijo Leo Messi, según Xavi, que tenía la ilusión de volver y él lo veía. El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo, tenían la luz verde de la Liga, pero Laporta viró, le dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir. Así que para Xavi Hernández el gran culpable de que Leo Messi no volviera al Barça fue Joan Laporta. Enseguida vamos hasta Barcelona, pero antes les recordamos el resto de la actualidad del día, empezando por los partidos de Primera División, además del Valencia 3 Alavés 2, el Sevilla 1 Rayo 1, ambos equipos se quedan igualados a 31 puntos tras el empate de esta tarde, tienen 6 sobre la zona de descenso. El Sevilla solo ha perdido un partido de los últimos 8, aunque solo ha ganado 2 de ellos. El Rayo enlaza 5 partidos sin perder. Anteriormente se ha jugado el Getafe 2, Betis 0. El partido ha estado detenido 5 minutos durante la primera parte por un incidente entre aficionados en el que tuvo que intervenir la policía. Hacía más de 15 años que Kiko Femenía no marcaba un gol en Primera División, hoy ha marcado el primero. El Getafe ha ganado 4 de los últimos 5 partidos y mira más hacia Europa que hacia el descenso. El Betis se aleja a 11 puntos de la zona de Champions. Y el primer partido ha sido el Villarreal 2, Elche 1. El equipo de Marcelino iguala al Atlético de Madrid, aunque es cuarto por el gol a verás. Es el mejor Villarreal de la historia en la jornada 27 con 54 puntos, y el Elche, en cambio, cuidado con la situación de Del Sarabia, es 17º con solo un punto sobre la zona de descenso. Mañana desde las 9 en Cornellá, Español Oviedo para cerrar esta jornada 27. Resultados de segunda división: Deportivo de La Coruña 0, Granada 2, Racing 4, Córdoba 3, Leganés 0, Eibar 1, Andorra 1, Sporting 0 y Las Palmas 4, Ceuta 0. Mañana a las 8:30, Almería Cultural para cerrar esa jornada 29. Y al margen del fútbol, en Fórmula 1, George Russell se ha llevado la victoria en el Gran Premio de Australia, primera prueba del Mundial de Fórmula 1 por delante de Antonelli y de Leclerc. Carlos Sainz ha sido 15º y Fernando Alonso ha abandonado. En tenis, Carlos Alcaraz ha ganado a Dimitrov en 2 cómodos sets en su debut en Indian Wells y ya está en la tercera ronda. Ciclismo, el estadounidense Luke Laperti se ha llevado al sprint la primera etapa de la París-Niza. Juan Ayuso ha llegado con el resto de los favoritos. John Ram se ha llevado el torneo de Hong Kong de la LIV Golf y ha puesto fin a la sequía de 539 días sin levantar un título. Y en la UFC, recuerden, Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca el próximo 14 de junio. Su rival será el estadounidense Gatge. En la Liga ACB ha ganado el Real Madrid por 2 en Gran Canaria, ha ganado por 3 Baskonia al Lleida, ha ganado 110-84 el Valencia a Lucán Murcia, el Juventud ha ganado 109-73 al Granada, el Barça ha ganado 78-109 en Lugo al Breogán y el Unicaja ha ganado a domicilio al Girona 83-90. Y del fútbol internacional, Luis Millán, hola Millán, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Teníamos el derbi de la Madonina que nos ha devuelto la emoción por la Liga Italiana, relativa emoción, pero bueno, bastante más de lo que había hasta esta jornada. Sí, por lo menos un poquito, porque llegaba el Inter como muy líder con 10 puntos de ventaja sobre el Milan, que es el que se ha llevado el partido por la mínima. 1-0 ha ganado el equipo de Luka Modric con un gol de Estupiñán al Inter de Milán, así que se recorta la distancia a 7 puntos, todavía jornada 28, quedan 10 jornadas por delante, la ventaja es amplia, pero todo puede pasar en la Serie A. También ha vuelto la emoción a la Liga Francesa después de la derrota del viernes del PSG y la victoria del Lens ayer. Sí, el equipo de Luis Enrique, que cayó 1-3 frente al Mónaco, le está costando esta temporada ante el equipo monegasco, y el Lens, que se agarra a luchar por la Liga. Ganó 3-0 con solvencia al Metz, le recorta distancia, estaba a 4 puntos. Con esta victoria se coloca 1, jornada 25, todavía muchísimo por delante el Lens, que a estas alturas de temporada, ya en marzo, todavía resiste el pulso con el Paris Saint-Germain. El que no quiere la más mínima emoción es el Bayern de Múnich, que este le falla. No, a lo suyo, sin Harry Kane, no le hace falta, se le lesionó además Neuer al descanso, pero aún así le ganó 4-1 al Mönchengladbach, marcaron Luis Díaz, Leimer, Musiala y Nico Jackson, así que cuando no está el bicho, cuando no está el inglés, tiene de sobras material para seguir ganando. Le sacaba 11 puntos al Borussia Dortmund antes de comenzar la jornada, se lo sigue sacando porque aunque se puso a 14 con su victoria del viernes, después el Dortmund ante el Colonia no falló y sumó los 3 puntos, así que diferencia de 11 puntos, estamos en la jornada
25, aquí son 34, no descartes que en 3-4 semanas podamos tener campeón en Alemania. Sí, tiene pinta de que va a ser así. En Inglaterra no hemos tenido Premier League. ¿Los rivales de los equipos españoles en la Champions han jugado en la Copa este fin de semana o no? Sí, jugaba el rival del Barça y el rival del Real Madrid, además se enfrentaban entre ellos. Newcastle-Manchester City, se llevó la partida el Manchester City, esto eran octavos de final de la FA Cup, además un Manchester City sin Erling Haaland, pero aún así victoria solvente. No jugaba el rival del Atlético de Madrid, el Tottenham, que fue eliminado en la ronda anterior, así que los favoritos en realidad han pasado, porque el Liverpool le ganó al Wolverhampton, el Arsenal al Mansfield, el Chelsea sufrió mucho ante el West Ham de segunda división, llegaron incluso a la prórroga, pero en el último minuto del partido se quedó el West Ham con uno menos y en la prórroga no pudo ante el Chelsea, así que todos los favoritos están en la siguiente ronda. Muy bien, feliz semana de competiciones europeas. Gracias, Millán, que vaya bien. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Las 11:23, hora menos en Canarias. Vamos a Barcelona. Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Estaba previsto que habláramos ahora del liderato del Barça, de la victoria ayer con el gol de Lamine en San Mamés, 0-1, lo que devolvía los 4 puntos de diferencia con respecto al Barça. Va a ser que no. Pero yo creo que eso, como la que manda es Elena, pues que lo considere ella. ¿Qué crees, Elena? Que tenemos que hablar Ha de irrumpido Xavi y lo ha hecho vaya volar todo sacudida por los aires. Sí, cuando lo he visto, enseguida le he escrito a Fernando Vaquero, nuestro productor, y digo, creo que va a cambiar un poco la película de lo que vamos a contar hoy en Barcelona. Bueno, ya sabéis que mañana arranca ya la última semana de campaña electoral. El domingo que viene, día 15, sabremos quién es el nuevo presidente, si repite Joan Laporta o gana Víctor Font. Y hoy Xavi Hernández ha tomado partido en estas elecciones, ha roto su silencio 1 año y 9 meses después de su último comunicado, cuando se despedía como entrenador del Barça, en una entrevista en La Vanguardia, la ha grabado hoy mismo, más de 40 minutos de entrevista. Para hacer declaraciones, lo escuchábamos, muy contundentes contra Laporta. Dice que él necesitaba contar su verdad, una verdad que ha callado durante todo este tiempo, porque no se ha expresado, porque quería pues esperar, y hoy finalmente se ha decidido a expresarla y a contarla en esta entrevista en La Vanguardia. Xavi acabó muy mal con Laporta, eso lo sabe todo el mundo, también con Alejandro Echevarría, al que consideraba gran amigo y se sintió traicionado, le acusa de no ir de cara, le acusa también de ir diciendo, eso ya se contó en su momento a varios jugadores que Xavi les quería echar cuando era mentira, cuando solo quería prescindir de Lewandowski. En cualquier caso, Xavi apuesta por un cambio, dice que el Barça necesita urgentemente un cambio. Pienso además, con la mano en el corazón, siendo culé, que el club necesita un cambio. O sea, el club necesita un cambio de arriba abajo. La estructura, la profesionalidad, todo. Para mí es clarísimo y la gente lo tiene que entender y lo tiene que saber de mi boca. No podemos, el Barça, estar dependiendo de gente que no es noble. Que no es noble y que no van de cara. Gente que no es noble, que no van de cara. No, es que ya no entra solo en la gestión, ya entra incluso en el aspecto personal, claro. Sí, ha dado su firma, ya lo sabes, a Víctor Font. Hace unos días se fotografió con el candidato, con el oponente a Laporta. Mañana, primer debate cara a cara, generará aún más expectación. Mañana, a partir de las 9 de la mañana, Laporta, Víctor Font, en ese cara a cara que organiza el grupo Godó, tendrá derecho a réplica el expresidente. También Xavi en esta entrevista cuenta que Leo Messi estaba fichado y que el que tira atrás esa incorporación es Laporta, porque no quería una guerra con el argentino, porque el presidente, dice, tenía todo el poder, sentía que tenía todo el poder del club y que Messi eso no lo iba a gestionar bien, que no lo iba a llevar bien. Dice Xavi también que Laporta y el club y algunos directivos del club le enfrentaron directamente con Leo Messi, que llevan tiempo sin hablar, ahora ya se han arreglado, son buenos amigos, y que, insiste, el gran culpable de la no vuelta de Messi no fue ni la Liga, Xavi dice que la patronal les dio luz verde, ni Leo Messi ni su padre, insisten que no pidieron más dinero, que fue Laporta que lo frenó después de 5 meses de negociaciones, cuando todo estaba hecho. Pues ese es el principal contenido de esa entrevista de Joan Laporta en La Vanguardia. Dani Senabrio, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas. La que está cayendo, ¿qué tal? Muy buenas. La miña mal bien, ¿verdad?
Muy bien, Sí, lo único gran bueno gol. del día. Gran gol, gran jugada, el Gran aclarado de Fermín. El pase lo de deja Pedri. solo, sí, y lo mete ahí por la escuadra, ¿no? Sí, de eso teníamos previsto hablar, pero fíjate. Ya está, sí, Joder, no hay nada más. ¿Tú crees que Xavi se ha quedado algo guardado? ¿Se le ha quedado algo dentro? No, No tiene es un pinta. misil, ¿no? Madre es mía. un misil teledirigido a la línea de flotación de Laporta. Obviamente a nadie escapa la coincidencia de las fechas justo en semana electoral y esta entrevista que beneficia 2.000 millones de puntos porcentuales a Víctor Font y creo que es decir, felicito más allá del trabajo de los periodistas y felicito a Joan Jupayás y a Anaïs Martí, que además los conozco muy bien y he trabajado muchos años con ellos, pero lo que parece es que Xavi iba con la idea ya programada de soltar todo esto y de atacar a Laporta en cuanto se ha abierto la veda de la semana electoral. Pero además es lo que le decía Elena, incluso en la gestión, pero también en lo personal, incluso, hablando Sí. de él como es como persona, o cómo considera que es como persona. Pues, desde su Cuando ha perspectiva. entrado en que no son nobles Claro. y cuando ha citado, habla mucho de Alejandro Echevarría, eso es lo que más me ha llamado la atención. Pues yo que pudiera hablar de la gestión deportiva o de que, por ejemplo, se pone algunas medallas, cuando le preguntan por Flick, él es muy cariñoso con Flick, sí, vino a mi casa, es muy buen tío, tal, pero a la mínima que puede ya dice que el Barça está jugando muy bien, pero que es por el legado de futbolistas que yo hice debutar y tal. Entonces, bueno, toda esta parte más o menos la podía esperar. Pero que entrara tan a saco, tan a degüello, con el cuchillo entre los dientes, con el tema Alejandro Echevarría, eso es lo que más me ha llamado la atención, porque parece la declaración de un, no lo sé, de un aficionado, de un periodista, algo que se cuenta en un corrillo, en una sala a modo extendido, no en una entrevista a La Vanguardia a todo color. Claro. Y ahora te pregunto por la consecuencia que pudiera tener esto. ¿Tú crees que esto puede variar en algún sentido el mapa electoral de dentro de una semana? Yo creo que no, lamento, pues me puedo equivocar, lamento decirlo así, pero creo que ahora mismo el caché de Xavi está bastante por debajo del de Laporta. No digo que sea justo ni que no lo sea, Xavi es para muchos el mejor jugador de la historia de España, para otros el segundo, el tercero, bueno, es uno de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol y es muy bueno, pero la última imagen que tiene el socio de Xavi es la del Xavi entrenador. Y la última imagen que tiene el socio de Laporta es el Laporta que está con todos los errores que ha cometido, pero que está reconstruyendo el Barça con Flick. Entonces yo creo que esta rajada es muy bestia, tiene un impacto grande a nivel periodístico, a nivel de tertulias. Yo diría que esto no decanta el voto, pero lo veremos en una semana. Un último testimonio que escucharemos por ahora, luego a partir de las 12 del tertulio escucharemos más. Esto es lo que dice Xavi, así explica Xavi por qué Messi no volvió al FC Barcelona. El mejor jugador de la historia del club y el más importante no puede salir así del club. Es que el presidente tampoco dice la verdad. Es decir, es un tema que Leo está fichado. O sea, Leo... el mes de enero él queda campeón del mundo y con la relación que tenemos contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver al club y yo lo veo. Esto era enero del 23, que es el año que ganamos la Liga, y en cuanto entra el presidente empiezan a negociar con su padre y contrato hecho, contrato de luz verde de la Liga. Y al final es el presidente que lo tira para atrás. Y el presidente me dice que no lo va a hacer. Claro, yo le digo, llevamos 5 meses hablando con Leo. Digo, está hecho. Digo, lo hemos dicho, futbolísticamente no hay dudas, a nivel económico nos vamos a Montjuic. Digo, vamos a hacer un last dance, como Jordan, todo preparado. Y el presidente me dice, palabras textuales además, que no vuelve porque le va a hacer una guerra. Que no se lo puede permitir. Y esta es la verdad. Pues es la verdad al menos que cuenta Xavi Hernández. ¿Quieres añadir algo más, Dani? No, que aunque más o menos lo sabíamos y no difiere mucho de la información que ha ido contando pues Elena, Oliveros y todos los compañeros, oírselo a Xavi así y con estas palabras y con las pausas que hace, incluso gustándose silencios radiofónicos y tal, es devastador, o sea, es muy bestia. Y creo que se desata una guerra. Le preguntan luego por el Barça de los ismos, que es algo que comentamos siempre. En el Barça siempre ha habido clanes o familias, el nuñismo, el cruyffismo, el laportismo, el rosellismo, el sandrismo, tal. Bueno, pues yo creo que a lo mejor ha nacido el chavismo
porque Xavi vuelve a generar una división que ya puedes entender normal en unas elecciones y tal, pero estamos hablando de una leyenda del Barça, de un icono del Barça, y hablar así de Laporta, yo repito, creo que no afecta mucho al votante, pero a nivel de imagen institucional y del entorno y de nosotros es tremendo. Pues habrá que estar mañana pendientes de cómo se desarrolla el día, de ese debate a las 9 de la mañana entre Laporta y Víctor Font, porque ese tema seguro que va a salir a colación, y de las posibles declaraciones que puede hacer ya Laporta a lo largo del día, que tiene dos caminos: uno, el de embestir a Xavi Hernández, o otro, decir, mira, no me meto en este lío, respeto su opinión, y pasar de soslayo. Yo creo que es lo que va a hacer. Efectivamente. Sí. Es lo más inteligente. Sí, me parece a mí también que va a ir por ahí la cosa. Bueno, ya lo Pero veremos. bueno, Víctor Font obviamente se lo va a hacer suyo, porque hay frases que parecen textuales de Víctor Font, cuando dice que el Barça necesita una renovación, tema institucional, de la estructura de arriba abajo, todo esto es exactamente palabra por palabra el mismo discurso de Víctor Font. ¿Qué quieres, Pedro? No, quería preguntarle a los dos que están allí, que saben cómo va la hebra. El votante del Barça, el socio del Barça, ¿cuánto considerará estas declaraciones como una revancha de todo lo que pasó y pueden pasar factura, por menos pasar factura, precisamente porque la gente va a pensar que Xavi es un revanchista? Yo creo que esta última. Claro. Yo creo que es que digo por el momento de hacerla. Que lo hace movido por el rencor, pero es verdad, yo no creo que tengan mucha incidencia a nivel de votos en este domingo. Lo que pasa es que sí, que quizás puede influir un poco en los indecisos. Es una bomba nuclear lo que acabamos de leer, lo que acabamos de escuchar, porque Xavi lleva casi 2 años sin hablar y ha roto su silencio en plena campaña electoral, pero no creo que tenga tanta incidencia en las elecciones como puede parecer. Será más algo que comentaremos en las tertulias periodísticas, seguramente también será objeto de comentarios entre los culés esta semana, porque llama muchísimo la atención, porque arremete contra Laporta, porque habla de una figura como Leo Messi, pero sí que es cierto que de entrada toma partido, beneficia a Víctor Font, no creo que se traduzca en muchos votos el domingo, la verdad. El caché de Xavi ha bajado, es decir, además, respecto Dani, al culé está por debajo del de Este Laporta. tipo de declaraciones son más creíbles cuando no estamos en la situación que estamos ahora. Claro, es que si se le eso ve lo el llega a decir plumero. hace un año, pues Claro. cambia la película, pero ahora parece que una semana antes de las elecciones, cuando lleva tanto tiempo en silencio, es un poco oportunista, ¿no? Sí, apoyando públicamente al otro candidato, claro. Que a lo mejor tiene razón, pero si las haces en otro momento, Sí, está claro. Totalmente. No es solo que ahora apoye o de la firma a Víctor Font, es que siempre ha sido de Font. Cuando Laporta le designa entrenador, todas las informaciones que tenemos son que duda muchísimo y tiene muchas dudas y muchas contradicciones y aprieta hasta el final, porque Xavi era de la candidatura de Víctor Font de antes de las elecciones anteriores. Es decir, que siempre ha habido esta conexión entre Víctor Font y Xavi Hernández. No engaña a nadie. Muy bien. Dani, que tengas una feliz semana. Gracias. Un abrazo. Un abrazo igualmente. Oye, Elena, que no te pregunto de lo deportivo, ¿hay alguna novedad de cara al partido del martes contra el Newcastle en Inglaterra? Que el Barça ya está en Newcastle, han volado directamente desde Bilbao al norte de Inglaterra, están a 30 kilómetros de la ciudad, en un hotel spa, que es un castillo impresionante. Flick está preocupado por el descanso, por el sueño de sus jugadores, así que ha querido ahorrarles un viaje, volver a Barcelona, ir mañana a Newcastle. Han ido directos, las bajas los mismos, que tampoco pudieron jugar en San Mamés, Koundé, Valde de Jong y Christensen. Tampoco está disponible Gavi, pero ha viajado con el equipo. Hoy día libre, mañana entrenamiento, por la tarde ruedas de prensa de Flick y de Pau Cubarsí. La sensación, Joseba, en el vestuario tras la victoria de ayer y también después de la victoria 3-0 contra el Atlético de Madrid, es que se encuentran en un momento top de confianza, que han salido muy reforzados de ese partido de Copa a pesar de la eliminación y que les ha pasado factura físicamente, es evidente, lo reconocen, pero que les viene muy bien esa moral ahora que afrontan el tramo decisivo de la temporada. Muy bien. Hasta el tertulión, Elena. Gracias. Un beso. Chao. Hasta luego. 11:37, hora menos en Canarias. Llegados a este punto. Última hora en COPE. Estar informado.
Vamos a pasar a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Está preparado Fernando Díez. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Joseba. Este lunes arranca una semana en la que la subida de precios generalizada, impulsada en gran medida por el conflicto en Irán, será motivo de debate en el Congreso. Allí llevará el Partido Popular, así lo ha anunciado su presidente Alberto Núñez Feijóo, una propuesta energética. Un plan de emergencia energética para proteger a las familias, para proteger a los trabajadores, a las empresas y a los autónomos de la pésima política internacional y de la pésima política energética del gobierno Sánchez. Y es que según la Asociación de Consumidores Facua, el precio de la gasolina ya ha crecido de media por encima de los 30 céntimos por litro. El coste de otros bienes y servicios esenciales como el gas o la luz también aumenta, aunque no tanto como en el pasado cuando un conflicto armado ha sacudido a la economía. Eso sí, según los expertos, el tiempo juega en nuestra contra. Raymond Torres es el director de coyuntura económica de la Fundación de las Cajas de Ahorro. En el caso del petróleo, en la mitad de lo que fue el máximo en el año 22, y en el caso del gas más o menos 4 veces por debajo, ¿no? La tendencia es alcista y sobre todo cuanto más dure, más va a repercutir en nuestros bolsillos y en nuestra economía. Y hasta Oriente Medio nos vamos porque Irán ha designado a Mojtaba Jamenei nuevo líder supremo del país. Es el hijo de Al-Jamenei quien ocupó el cargo de ayatolá hasta morir en la primera oleada de ataques estadounidenses e israelíes. Al trascender su nombre como una posibilidad de Estados Unidos, salió al paso catalogándolo de inaceptable, pero el nombramiento llega esta noche, pocas horas después de que Trump declarara que el nuevo mandatario iraní debería contar con su aprobación o de lo contrario no durará mucho, y hasta ahora no hay noticia de que la Casa Blanca haya opinado en su elección. Y así suenan las carreteras de Beirut mientras miles de libaneses abandonan el país. Y es que el conflicto en Oriente Medio nos deja un dato más. Según la Oficina de Gestión de Riesgo en Desastres del Líbano, el número de personas desplazadas del país desde el inicio de la campaña de bombardeos israelíes hace hoy una semana supera el 500.000. Y antes de terminar, desde otra parte del mundo, concretamente Venezuela, llega una buena noticia. Según la ONG Foro Penal, 670 presos políticos han salido ya de las cárceles del país desde que se puso en marcha la ley de amnistía en la segunda semana de enero. Estaba esta tarde echando un vistazo a la trayectoria del último de la fila, porque ya sabéis que este año vuelven a los escenarios y os traigo una de esas noticias que a algunos les hace pensar aquello de joder, qué mayor estoy, así que lo siento. Insurrección, este temazo que está sonando cumple 40 años. Como curiosidad, Manolo García siempre ha dicho que lo compuso en cuestión de minutos y pensando en las injustas condiciones que su discográfica de aquel entonces le imponía al dúo. Pues seguro que lo esperaría 40 años después estar interpretando esta canción, que seguro que lo hará ante las decenas de miles de personas que Esperemos que sí. Hombre, seguro, eso seguro que sí. Muy bien, Fernando, que tengas una feliz semana. Gracias. Igualmente, un abrazo. COPE, estar informado. Joseba Larrañaga. Tiempo de juego. COPE, estar informado. En 20 minutos llegamos a las 12 de la noche, las 11 de las Islas Canarias, hora en la que abriremos el tertulión en el que analizaremos y mucho las declaraciones de Xavi Hernández en contra de Joan Laporta, que ya les hemos contado. Nos quedan por repasar un montón de cosas, como por ejemplo la situación del Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. En un fin de semana muy inusual para el Real Madrid, habiendo Liga y sin jugar el Real Madrid porque lo hizo el viernes en Vigo. Y con una pregunta en el aire, ¿estará Mbappé para el partido del miércoles contra el City? Pues tiene pinta de que no. El club informaba a mediados de la semana que iba a llegar de París el viernes. Finalmente lo ha hecho en el día de hoy, quedan 2 entrenamientos y parece muy improbable que Mbappé pueda jugar el próximo miércoles contra el Manchester City. Tuvo 10 bajas Arbeloa el pasado viernes en el partido de Balaídos. Va a recuperar, eso sí, algunos jugadores como Hausen, como Mastantuono, como Camavinga y posiblemente como Carreras, que arrastra molestias en el gemelo. Y estamos esperando esa alineación para llegar a alguna conclusión después de las palabras de Arbeloa tras el partido. Estoy contento por los que han querido venir. Eso evidentemente quería decir que alguno a su juicio podía haber hecho algo más para viajar a Vigo. Ojo a la alineación del miércoles, ya lo apuntábamos el viernes, que posiblemente Mendy, que reapareció, que completó el partido, que lo hizo bien, y Thiago Pitarch, el canterano, que lleva 2 titularidades consecutivas y que también se está ganando un sitio, puedan ser los componentes
de la banda izquierda. Asencio aguantó el tirón al lado de Rüdiger y quizás la única variación en el once inicial pueda ser la entrada en la delantera de Gonzalo al lado de Vinicius, dejando en el banquillo a Brahim. Va a ser la sexta eliminatoria en las 7 últimas temporadas. Mañana se va a conocer al colegiado y recordemos además que hay 4 jugadores apercibidos, alguno muy importante, caso de Vinicius Tchouaméni, los otros 2 son Hausen y Carreras. Si vieran una amarilla el próximo miércoles, se perderían la vuelta en el Etihad a la semana siguiente. Muy bien, pues luego lo comentamos. Gracias, Miguelín. Hasta luego. Chao, hasta luego. El Atlético de Madrid coincide con el Barça en horario el próximo martes a las 9 de la noche en el Metropolitano. Atlético de Madrid-Tottenham. Antoñito Ruiz, ¿qué tal, Antoñito? Muy buenas. Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas. Y llega después de haber hecho bien los deberes ayer contra la Real y demostrando que tiene un fondo de plantilla impresionante, porque los cambios en la segunda parte, fueron extraordinarios para el equipo. Sí, las veces que ha cambiado el traje entero, como en Leganés frente al Rayo y en Oviedo, se marcó y se dejó clara la distancia que hay entre la unidad A y la B, pero ayer los que salieron, la verdad es que eran titulares, porque esos que salieron van a ser titulares el martes. 2 noticias hoy, una no buena, pero tampoco mala, la lesión de Rodrigo Mendoza, parte médico oficial del club, sufre un esguince en el tobillo derecho de grado moderado, mínimo 3-4 semanas, pero han evitado la fractura, que anoche tenían mucho miedo de que tuviera fracturado el tobillo. Y luego la buenísima noticia es que Pablo Barrios ya se ha reincorporado al trabajo de grupo y apunta para estar el martes ante el Tottenham. Joder, pues eso sí que es una buena noticia. Pensaba yo que iba a tardar todavía algo más, pero no. No, estaba ya pendiente de entrenar con el grupo y hoy lo ha hecho por primera vez. Fenomenal. Muy bien, Antoñito, hasta luego, gracias. Adiós. Vamos a repasar los partidos que se han jugado hoy, empezando por la victoria del Villarreal, 2-1 contra el Elche. Juan Igual, hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. Ha destacado Pedro Martín, que es el mejor Villarreal de la historia a estas alturas de la temporada. Me ha sorprendido este dato. Sí, y eso que mucha gente le critica, ¿no? Lo hemos comentado en tiempo de juego, que para los futbolistas que tiene, el planteón que tiene, que no termina de convencer, ¿no? Que es un equipo que, lo hemos dicho, ¿no? Que juega a rachas, ¿no? A momentos, en 10 minutos llega y tiene tanto poderío y tanta pólvora arriba que te mete 2 goles y termina el partido, ¿no? Y eso que hoy, ha empezado muy bien el Elche con ocasiones de Álvaro Rodríguez, de Sangaré, pero después es eso, es que el Villarreal los últimos 10 minutos, primera parte, con Buchanan, golazo y con Mourinho, pues se ha puesto 2-0 por delante y la segunda parte, Joseba, es que se ha confiado, o sea, se ha puesto a hacer la siesta y se le ha complicado el partido. Ha marcado Andrés Silva en el 82 y ha terminado sufriendo. Al final no ha estado bien el Villarreal, pero es un equipo, como decimos, Joseba, súper rocoso, que tiene mucha calidad arriba y que así va ganando los partidos, aunque no juegue bien. Vale. La situación de Sarabia complicada, ¿no? Sí, el Elche, la verdad es que no ha ganado en 2026, claro. Y es lo que le preguntaban a Eder Sarabia, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Bueno, él dice que no está preocupado, que está tranquilo, que ve al equipo bien, que lo que pasa es que tienen que, pues pulir esos pequeños detalles, pero que él de momento está confiado. Lo que pasa es que la situación es tremendamente preocupante porque están solo un punto por encima del descenso, juegan bien, pero es que la verdad arriba les cuesta también mucho meter el gol y hoy se ha demostrado en la cerámica. Muy bien. Hasta mañana, Juan, gracias. Un abrazo, hasta luego. En Sevilla, empate 1 entre el Sevilla y el Rayo. Víctor Fernández, hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. Empate a empate se hace camino al andar. Sí, se hace camino al andar. Poquito a poco, muy poco a poco, pero se hace camino, sí. Bueno, mira, Almeida después del partido ha reconocido que, es un empate más, una jornada menos, en eso piensan, equipos muy, muy, muy limitados, pero es que incluso el seminarista Íñigo ha hablado hoy de que entendía que en el campo parecía que había un pacto de no agresión en los minutos finales, porque yo creo que el empate le valía a los dos. El Sevilla ha tenido un arranque bueno, con el gol de Akoradan, después en la segunda parte con los cambios, la verdad es que los cambios del entrenador no han ayudado nada, pero el Sevilla se ha vuelto a desdibujar, un golazo del Pachaspino, empate 1, reparto de puntos y se colocan a 6 del descenso. No están para más estos equipos, el Sevilla por supuesto, que como dice, suma un punto y una jornada menos, y de momento tiene un colchón de 2 partidos, que es la frontera, la marca ahora mismo el Mallorca, y sobre todo que tiene ya un puñado de equipos por debajo, ¿no? Muy bien. Hay un detalle muy rápido, te cuento, Joseba. Sí. Hoy ha estado Martin Inks, lleva desde final de semana pasada. Martin Inks es el CEO de 511, el fondo de inversión que viene de la mano de Sergio Ramos y que están negociando la compra del Sevilla. Ha estado hoy en el estadio y lo han cazado a la salida del estadio. Ha dicho que todo va fenomenal, pero bueno, eso hay que cogerlo siempre con alfileres. Yo creo que a final de mes, principio de abril, va a terminar la due diligence y tendremos alguna noticia con respecto a esa
la oferta que hizo en su día este fondo de inversión que tiene como punta de lanza Sergio Ramos. Sí, pues un tema del que estaremos muy pendientes, por supuesto que sí. Gracias, Víctor, un abrazo. Adiós. Decíamos que el Sevilla está haciendo camino, y el Sevilla y el Rayo, empatito a empatito, paso a paso. Todo lo contrario, el Getafe, que no quiere saber nada de empates. En los últimos 5 partidos ha perdido 1 y ha ganado 4. ¡Qué barbaridad, Gemita! Hola, ¿qué tal? Hola, Joseba, ¿qué tal, Gabón? Buenas noches. ¿Cómo ha cambiado la película? Porque Desde hace luego. poco más de un mes, el 1 de febrero ante el Celta, acuérdate que te estaba contando yo los gritos de directiva dimisión, el enfado de Bordalás, que si el equipo se iba a segunda. Bueno, pues ahora solo 5 semanas después, no solamente los superdatos que has dado, sino que solamente ha perdido 1 de los últimos 7 encuentros y se ha colocado con 35 puntos. Gema, perdóname un segundito, que es que me está pidiendo paso con urgencia Hugo desde Mestalla. Huguito. Sí, aquí estamos, Joseba, en directo con el protagonista del partido. Su primer gol esta temporada, ha tirado del carro, lleva varios partidos a la titularidad y está adquiriendo un protagonismo a pasos agigantados, el que ya le recordábamos en estas casi 4 temporadas en Primera División, como es Javi Guerra. Hola, Javi, muy buenas. Buenas. Y enhorabuena por la victoria y por el partido, imagino que contento por ambas situaciones. Sí, porque bueno, al final toda victoria... Bueno, es un empujón para el equipo para seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo y nada, contento por los 3 puntos. Hacía 109 partidos que el Valencia no remontaba un encuentro. ¿Te acuerdas cuál fue el último? Sí, ya lo vi hace no sé cuánto tiempo y hoy también me lo han dicho que fue el gol de Valladolid y nada, contento por también participar en esta remontada y nada, intentar sufrir un poco menos y nada, como te he dicho, contento por no rendirse, por conseguir los 3 puntos y por darle continuidad. Javi, ¿qué significa esta victoria para el vestuario? Segunda victoria consecutiva, os vais con 32 puntos, por 7 por encima del descenso, un partido que ha tenido absolutamente de todo y que ha habido un momento en que Mestalla estaba explotando, nerviosa, porque el equipo no conseguía levantar el encuentro. Habéis insistido, lo habéis conseguido. ¿Cómo estaba el vestuario? Muy contento porque bueno, al final este tipo de victorias de conseguir los 3 puntos en los últimos minutos, de no rendirse, de seguir pase lo que pase y bueno, lo que dices, al final ha sido un partido que de momentos te diría, de incluso después del 1-1 que podíamos habernos puesto 2-1, que luego nos meten el 1-2 de córner, luego... Bueno, seguir, como te he dicho, empujar, marcar el 2-2, ver que aún queda tiempo, que aún se puede y sabemos que aquí en Mestalla con el empuje de la afición somos muy fuertes. 2 últimas muy rápidas. La primera, ¿cómo te encuentras? Porque ha sido una temporada para ti a nivel emocional, a nivel personal, de altibajos. Titular, te caes, mucho tiempo sin jugar, te ha costado entrar en el equipo, has vuelto, además a tu demarcación, yo creo que estás muy cómodo en el campo con Guido en el centro del campo. Otra vez Mestalla, donde tuviste algún tipo de silbido, te corea tu nombre, te aplaude, te jalea. ¿Cómo está Javi Guerra, que en verano renovó, apostó fuerte por este club y que está en un momento de su carrera que yo creo que es fundamental? Contento porque bueno, también el gol viene bien en lo individual y bueno, al final el fútbol es así, solo se ve lo que haces en el campo, lo que a lo mejor puedes sufrir solo dentro del campo, no se ve lo que es más interno, lo que está, pues bueno, lo que pasa en general cuando nadie te ve, digamos, y nada, contento porque creo que me viene bien para madurar, para, bueno, si vienen situaciones parecidas, pues no rendirme, seguir adelante y bueno, ver que siempre hay luz al final del túnel. Javi, gracias y enhorabuena por el partido y a seguir así. Gracias. Javi Guerra, protagonista en mayúsculas de este Valencia Club de Fútbol, el jugador con más talento de esta plantilla, que ha vivido Joseba altibajos durante esta campaña, ha sido incluso muy criticado, no ha agachado la cabeza, no ha tirado la toalla, ha vuelto a la titularidad y ha conseguido adquirir un protagonismo que puede ser clave en este tramo final de temporada. Sin duda alguna, y además marcando un gran gol, el primer gol del Valencia. Gracias, Huguito. Hemos dejado con la palabra en la boca a Gema, que nos estaba contando la victoria del Getafe, la 4ª en los últimos 5 partidos, Gemita. Sí, y mucha gente le ha criticado en ese partido a Pellegrini que haya hecho tanta rotación, entre ellos nuestro comentarista Oli. El Betis hizo 6
6 cambios respecto al 11 que jugó el derbi. No fueron titulares Joseba, ni Antony, ni Fornals, ni Ruibal, pero ha dicho Pellegrini que la derrota no se debe a las rotaciones, que se debe a que el Getafe ha sido muy superior al conjunto sevillano. Y por cierto, el partido, te lo voy a contar muy rápido, estuvo parado 5 minutos en la primera parte por un conato de enfrentamiento en las aficiones en el fondo sur. Un par de aficionados béticos supuestamente provocaron, insultaron a algunos aficionados del Geta. Los más ultras azulones que ocupaban ese fondo sur se fueron a defender a los que habían sido increpados, corriendo hasta esa zona, y los antidisturbios actuaron y cargaron para que volvieran a la zona en la que tenían que estar. Pero bueno, volviendo a lo futbolístico, voy a terminar escuchando a Bordalás, que ha querido rebajar la euforia una vez más, porque muchos ven al Geta con 35 puntos ya salvado, pero el míster dice que aún no. No, sinceramente no, porque ya tengo experiencia y la más reciente fue la temporada pasada, que jugábamos contra Las Palmas, no se me olvidará nunca ese partido de haberlo ganado. Estábamos prácticamente con el objetivo en el bolsillo y luego estuvimos, creo recordar, 7 jornadas sin poder ganar. Tuvimos que ganar en Mallorca y sufrimos muchísimo. Entonces, esto es Primera División y estamos muy contentos, pero esto continúa, sin duda. O sea, creo que no hay ningún tipo de confianza y hace bien, que se las sabes todas ya, Pepe Bordalás, en esto del fútbol en Primera División. Gracias, Gemita, hasta luego, un beso, chao. Un beso, agur. Y la historia más increíble, rocambolesca y ridícula del día nos ha llegado desde Asturias, desde el fútbol asturiano. Un árbitro ha sido agredido por un jugador en una categoría de la regional asturiana. Resulta que empuja al árbitro y le pega una patada después de haber pitado un penalti. El club de este jugador, lejos de denunciarlo, lo que ha hecho ha sido publicar un comunicado en el que justificaba la acción del jugador y aseguraba que no iba a tomar ninguna medida disciplinaria sobre él o con respecto a él, porque consideraban que era un jugador clave para lo que queda de temporada. Pablo Acebo, Asturias, ¿qué tal? Muy buenas. Vaya serial, Joseba, muy buena. Sí, es que luego ya esto ha terminado en la condena del comunicado anterior del club. Sí. Pero es que, atento, el presidente es el que condena ese comunicado que escribe el secretario general, pero es que el secretario general es su hijo. O sea, el secretario general es el hijo del presidente. El presidente, una vez lee ese comunicado, no condenando lo lamentable del suceso con el árbitro, lo que hace es revocarlo y dice, oye, yo a este le he hecho, pero es que ese es su hijo. Y había sido árbitro, que esto es más rocambolesco todavía. El que hace ese comunicado había sido árbitro y había sufrido una agresión 2 años antes en un campo en Asturias. Por lo tanto, imagínate cómo es la situación, pero digamos que lo último que ha sucedido es eso, que el presidente ha sacado un comunicado condenando esa situación, pero vamos, ha sido bochornoso. Ha habido un puñetazo, le ha tirado al suelo, el árbitro lo ha escrito absolutamente todo en el acta como Dios manda. Por lo tanto, la situación queda así, con el secretario general fuera y con el jugador, pues entendemos que será muy sancionado por lo que ha pasado. Hombre, sin duda alguna, debería serlo. En fin, gracias, Pablo, hasta mañana, gracias. Gracias. Hasta luego. Recta final de esta primera parte, de la última parte del tiempo de juego. Hablamos del resto de la actualidad, empezando por la Fórmula 1. Ha arrancado el Mundial en Australia. Ha arrancado con las perspectivas que esperábamos para los nuestros. Carlos ha sido 15º y Fernando Alonso ha dado 14 vueltas, el número que lleva en su monoplaza. Pero la salida realmente ha sido espectacular. Lo que ha llevado a Fernando Alonso, que ha superado a varios rivales, a hacer esta afirmación. La vuelta 1, que es más de instinto que de motor, pues llevo 24 años sintiéndome superior y en el 25 me siento superior a ellos otra vez. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Para qué se lo vamos a decir nosotros si ya lo dice él? Bueno, es que cuando los resultados son malos solo se miran los resultados, pero la salida es una obra maestra, sobre todo la siguiente curva, la curva 3, cuando adelanta con 2 ruedas casi en la hierba a Bortoleto y a Albon, que es un ejemplo de cómo colocarse y de sabiduría en carrera. Y aparte, la salida es sensacional, y esa salida, insisto, más allá de los resultados, de cómo está el Aston, que está muy mal, y el abandono, esa salida lo que demuestra es el talento de Alonso y también el salidón de Sainz, que ha salido y ha adelantado a 8 coches, 7 coches Alonso, 8 Sainz, y Fernando realmente espectacular en esa curva 3, hasta que efectivamente yo creo que ya alguien le debió decir, porque estuvo 3 vueltas en 10º, y alguien le debió decir de boxes, oye, afloja, que se nos descuajaringa el bicho, entonces se rompe el coche. Entonces, bueno, así fue la historia. Lo ha estado dando vueltas, luego es verdad que después de esa vuelta 15, que ya estaba, realmente dábamos por abandonado, pero no lo había declarado abandonado el equipo, hizo algunas vueltas más para
para ensayar. Lo malo de Aston es que espera otro fin de semana igual que este, porque no hay recambios, no han fabricado suficientes baterías y van a tener que estar rodando poco, con precaución, como han hecho hoy, que han parado por precaución. Y luego está lo de Carlos. Carlos no puede ser lo que está sufriendo Williams. Williams está siendo un equipo chapucero. Resulta que se ha estropeado algo que ya se ha estropeado en los test de pretemporada, que es el actuador del alerón delantero móvil. ¿Y qué pasa? Que se le quedaba a medio cerrar, el coche perdía, después de las rectas, cuando llegaban las curvas, perdía carga aerodinámica y ha ido como una tortuga durante 30 vueltas hasta que al final de carrera se lo han cambiado, es decir, que no ha podido competir. Y eso que había llegado un momento que estaba ya delante de Albon, estaba duodécimo, estaba soñando con la posibilidad de un podio, pero si te parece escuchamos al piloto madrileño. El coche no está ahí, desgraciadamente el coche no está para puntos. Si hubiésemos conseguido puntos hubiese sido pues por los problemas de lo que le ha pasado a Piastri, lo que le han pasado al Audi en la vuelta de formación, a otros coches que hoy pues han tenido problemas. El coche ahora mismo no está para luchar por los puntos. Tenemos muchos problemas de fiabilidad, tenemos sobrepeso, tampoco tenemos carga aerodinámica, así que hay que mejorar en todos los ámbitos si queremos luchar por los puntos. Sin duda alguna, será el próximo fin de semana en China. Mañana lo analizaremos más detenidamente, Carmichael, todo lo que ha dado de sí este primer Gran Premio de la temporada, pero me hace mucha gracia, ya saben todos los oyentes, que ha habido un cambio de reglamentación muy profundo, que sí, las cargas de las baterías son vitales para el desarrollo de una carrera, pero me hace mucha gracia que los Mercedes, recuerdo, ha ganado Russell y Antonio ha sido segundo, ha dicho Russell que es divertidísimo conducir esto, que esta nueva Fórmula 1 es un encanto. Los Ferrari han dicho que están muy contentos de cómo es esta nueva Fórmula 1, tercero y cuarto. Y Verstappen, que ha quedado sexto, ha dicho que esta fórmula es una mierda y que se va a retirar enseguida. Sí, no, bueno, ha venido a decir, no, la verdad es que no le gusta en absoluto, dice sí, no que es una mierda, dicho, al volante. Bueno, no sé si ha llegado a decir esa palabra exacto, pero bueno, sí, está muy enfadado con la Fórmula 1 que tiene. También te digo, la mayor parte de los pilotos no les ha convencido este primer fin de semana por esa absoluta obsesión que hay con la gestión de la energía, incluso para adelantar. Ahora no hay adelantamientos en frenada, al menos en esta pista, pero sí que hemos visto unas primeras vueltas muy interesantes con esos adelantamientos de Russell y Leclerc. O sea que yo creo que hay que dar una oportunidad, pero también es cierto, estoy de acuerdo con Carlos Sainz, hay que darle más preponderancia al motor de combustión para no depender tanto de la energía de la batería. Así que se va a discutir eso y yo creo que a lo mejor se cambia y sí que mejora un poquito esta Fórmula 1, que también es cierto. Hay que escuchar a los pilotos, pero ver en función de cómo les ha ido. Al que le va mal, normalmente dice que es un carajo. Sí, sí, y al que le va bien dice que es divertidísimo. Sí, exactamente. Ley de vida. Hasta luego, Carmichael, gracias. Adiós, adiós. Angelito García, ¿cuándo va a jugar Carlos Alcaraz el segundo partido en Indian Wells? Mañana. Madrugada, concretamente en España, del lunes al martes, contra ¿Qué pasa? Arthur ¿Que te he pillado ahí desprevenido, no? Joder, sesión de noche en Indian Wells. Por cierto, un Carlitos Alcaraz que ha vuelto a ganar, arrasando a Grigor Dimitrov, que no ha perdido este año, ya sabes que sigue invicto, y que lleva una racha histórica en pista dura al aire libre. ¿Sabes qué contesta Carlos Alcaraz cuando le preguntan si ahora mismo es imbatible? Estamos en un momento muy bueno, en un momento dulce, me estoy encontrando muy bien físicamente y mentalmente, estoy bastante bien, tranquilo, que eso también da mucha tranquilidad de cara luego a afrontar los partidos. Estamos madurando. Imbatibilidad no me siento imbatible, pero sí que siento que estoy mostrando a los rivales una forma de competir que probablemente a ellos les pueda pesar en ciertos momentos del partido. Vale, muy bien. Por cierto, está jugando Davidovich con Mensik, ha tenido un pollo bastante serio con el juez de silla que le ha pitado fuera una bola bastante dentro, y Mensik ha reaccionado haciendo 2 dobles faltas seguidas para regalarle el punto, porque reconocía a Mensik que la bola había ido dentro. Vaya, mira qué detalle más bonito. Y por último, ha empezado la gran temporada del mundo del ciclismo con la Strade Bianche de ayer, en la que hay que criticar duramente a Tadej Pogačar, porque a diferencia del año pasado, ayer saltó a 78 kilómetros en vez de a 80 como el año pasado. O sea, se ahorró 2 kilómetros. En vez de ir evolucionando, o hace 2 años, va involucionando. El esloveno. Catastrófico. Lo digo a ver si salta aquí el que tengo a la derecha, pero no va a saltar. No es dudoso, ha saltado el que tienes ahí a la izquierda, que me ha dicho antes que qué aburrido es el ciclismo con Pogačar. Yo no puedo estar. Eso? Pedrito Martín, tu amigo y compañero de colegio. ¿Qué prefieres que te tire a la cabeza? He dicho que alguna vez tiene que perder. Pero bueno, sí.
Es un monstruo, pero claro, que si gana siempre el mismo es un poco... Bueno, lo que hay que decir es que igual que espera hasta los 25 últimos kilómetros, para que haya qué? un poquito más igualdad, para que ya no se vaya solo, digo, porque si no se va a los 78 que y ya espabilen está. los demás. Claro, mira, Sí, pobres. ayer el que espabiló es Paul Seixas, que es la gran Sí, noticia del día de ayer. 19 francés, tiene este, ¿no? 19 añitos, Sí. no cumple 20 hasta septiembre y que para mí, se lo dije a Angelito García, es el elegido a romper la sequía del ciclismo francés en el Tour de Francia. No ganan desde el 85 con Hinault y Seixas tiene una pinta tremenda, ya lleva 2 portadas seguidas en L'Equipe. Y te cuento rápidamente que hoy ha empezado. ¿Qué peligro tienes? Bueno, pero entre que Pogačar no quiere estirar demasiado su carrera y que este tiene una pinta increíble... Y Gasquet iba a romper el de Roland Garros y también le dan portada. Sí, Munari va a ganar 7 Roland Garros. ¿Cómo? Sí, ya lo Correcto, sabemos. sí, todos sí. tenemos muertos Sí, en el no, armario. evidentemente. Sí. Y muy rápidamente, hoy ha empezado la París-Niza, ha ganado el sprint Lamperti y esto va a ser un Ayuso-Vingegaard. Y mañana empieza Tirreno Adriático, va a ser un del Toro Roglic y también están Wout van Aert y por supuesto Mathieu van der Poel. Así que para mí esta es una de las semanas grandes del ciclismo porque se enlazan todas las tardes, tenemos primero París-Niza y después Tirreno Adriático. Fenomenal. ¿Y los oyentes qué dicen en las redes sociales? Pues no hablan de otra cosa, Joseba, que de la entrevista de Xavi Hernández en La Vanguardia. Decía un oyente que Messi llevaba 5 años andando antes de irse. No necesitamos hipotecar la Sagrada Familia para ganar ligas y que nos goleen en Champions. El Barça es más que un club y por supuesto es muchísimo más que Messi. Messi y su cuadrilla de amigotes fueron una de las causas de la deriva económica del Barça. Qué casualidad que Xavi salga ahora a hablar después de 2 años calladito. Xavi, haberlo hecho mejor y no te habría echado Laporta. Laporta ha quedado retratado y esta vez no puede apuntar a Madrid como hace siempre. Otro más escueto dice, Xavi, como jugador un crack, como entrenador pésimo. Y un oyente mandaba este mensaje, dice, hace 2 semanas Gemita decía que la derrota contra el Sevilla era muy dura para el Geta por el durísimo calendario que se le avecinaba. Desde entonces 6 de 6. Los que tienen el calendario difícil son los equipos que se enfrentan al Getafe del mejor míster de España. Las 12 y 3 horas menos en Canarias. El tertulión. Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.